Si hay algo que vamos a ver repetidas veces en este estudio es la palabra providencia. Y es por eso que quiero que a partir de hoy te imagines que estaremos viendo una obra de teatro donde tendremos personajes, una trama y cada semana se irá develando un acto nuevo. Hoy iniciamos con el primer acto y para presentarles esta obra de teatro no voy a estar yo sola. Me acompaña una hermana muy amada quien junto a mí iremos viendo la vida de Esther y cómo podemos confiar en el plan de Dios, al mismo tiempo que estaremos compartiendo nuestras historias y cómo podemos aplicar estas verdades en nuestras vidas. Débora, bienvenida. Gracias, Yamel. Es una bendición poder compartir este tiempo contigo y con todas las hermanas que nos acompañan para aprender juntas de cosas y temas tan importantes para nosotros como lo es el día de hoy, la providencia de Dios. Y sabes, Débora, yo creo que si hay algo que nos queda claro al momento de estudiar las Escrituras, es que la mano de Dios ha estado dirigiendo cada uno de los eventos que han pasado, no solo a nivel personal, sino pienso José cuando fue vendido por sus hermanos, la persecución de la iglesia de Jerusalén, o eventos que han marcado la humanidad, desde las guerras mundiales, lo que sucedió en el 9/11, en fin, la lista es larguísima y yo creo que dichas personas a la luz de estos eventos han llegado a decir que ¿dónde está Dios? Es más, yo creo que es difícil pensar o creer que Dios ha estado trabajando en medio de esas situaciones tan difíciles. Y yo creo que de la misma manera, Esther, Mardoqueo y el pueblo judío durante el imperio, que estuvieron en el imperio persa, pudieron haberse preguntado, ¿dónde está Dios? O sea, ¿está realmente Dios trabajando en medio de nosotros, viviendo bajo un gobierno de un rey tiránico? Porque eso era lo que era. Yo creo, y poniéndome en su lugar, habría sido difícil ver a Dios en medio de esas circunstancias, pero como descubriremos en el libro de este estudio de Esther, de esta semana en particular, yo creo que incluso cuando nosotros no podemos ver su mano, podemos confiar en que definitivamente Dios está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Así es, exacto. Estoy de acuerdo y creo que según Esther capítulo 1 también podríamos decir que la historia de Esther es una historia de un relato de Dios interviniendo en el tiempo en el que ellos estaban para liberar al pueblo escogido de la aniquilación. Así es, y cuando nosotros logramos entonces entender que la historia de cualquiera de nosotros va más allá que nosotros mismos, entonces eso es lo que nos va a ayudar o nos ayuda a ver las cosas realmente como son. En este caso de la historia de Esther, es en realidad la historia de Dios. Por eso es que decimos que nuestra meta es ver al Dios de Esther y no necesariamente enfocarnos en Esther. Y yo creo que hay tres cosas que nosotros vamos a ver en este estudio que son muy importantes. La primera es la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. Segundo, el control soberano de Dios sobre cada circunstancia. Y finalmente, su providencia. Y yo pienso que quizás algunas de ustedes sean como yo. No tenemos problema con entender la fidelidad de Dios para con nuestras vidas, entendiéndola acá. Pero cuando nos toca vivir su soberanía y su providencia, es allí donde nuestra fe comienza a tambalear y se nos hace muy cuesta arriba caminar conforme a estas dos circunstancias. Y yo te pregunto, Débora, que me gustaría que me dijera, ¿qué es la providencia? Bueno, yo quiero leer la definición del estudio que tenemos y dice que según el profesor Dale Ralph Davis, se refiere a la providencia de Dios como esa forma mística
misteriosa y siempre interesante manera en que Yahweh provee a sus siervos en sus diversas necesidades. Empieza a buscar la providencia de Dios y la verás por todas partes. Verás en Esther que Dios tiene un plan que no puede ser frustrado por nada. Dios libera a su pueblo y finalmente cumplirá todos sus propósitos en este mundo. Que esta historia de las Escrituras te ayude a reconocer la mano invisible de Dios que siempre está trabajando en tu vida. Amén. Y hablando de esa mano invisible que tú mencionabas, que siempre está trabajando, tú y yo, al igual que las hermanas que nos están acompañando, tenemos mucho que contar. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podría decir que incluso no podemos, incluso cuando nosotros no podemos verlo, Dios está allí. Y muchas veces su obra está escondida de nuestra vista. Pero Él siempre actúa a favor de su pueblo y de su gloria. Y una de las preguntas que encontramos en la semana 1 es la que te quiero hacer a ti, Débora. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son o cuáles algunas de las historias que podrían considerarse como la providencia de Dios obrando en tu vida? Bueno, yo les quiero contar acerca de un acontecimiento que hubo en mi vida, que quizá alguna otra hermana que nos esté escuchando o incluso tú misma atravesaste. Y esto es que cuando yo era niña fui víctima de un abuso por un familiar cercano a mí. Y yo realmente nunca hablé de esto, Yamel, porque en mi ingenuidad yo no creía o yo no calculaba la magnitud de esta situación. ¿Eras niña? Sí, yo era muy chica. De hecho, es el primer recuerdo que yo tengo de mi infancia. Wow. Entonces, aunque no era muy consciente de esto, hubo consecuencias que este abuso reflejó. Y mientras yo crecía, hubo mentiras que yo creí en mi corazón a causa de esto. Pero en medio de esto, Dios, en su infinito amor y su misericordia, creo que estaba planeando algo mucho mejor. Y hoy en día te puedo decir que no tengo queja. Simplemente he visto la mano de Dios obrando en mi vida. Y aunque en un tiempo estuve lejos de Dios a causa de esto, hoy puedo ver cómo cada circunstancia ha sido contemplada por Él, por su mano poderosa de amor en mi vida. Wow. Sí. Entonces, digamos que viendo por el espejo retrovisor de tu vida, pudiéramos decir que Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas y de este universo. Entonces, cuando nosotros no podemos ver la mano de Dios, como mencionábamos al principio, lo que debemos hacer es, como tú dices, es confiar en su corazón y viendo que su providencia entonces siempre va a estar trabajando a nuestro favor. Como tú decías, no tengo queja. O sea, solamente poder entender la providencia y la gracia de Dios, podemos llegar para decir eso. Amén, completamente de acuerdo. Creciendo en mi vida he podido ver a Dios en cada paso, y no que lo hace para mi beneficio o para que yo me sienta bien, sino que finalmente es para su gloria. Amén. Y Él cumple sus propósitos en nuestras vidas. Así es. Entonces, nuestro primer actor, recuerda que mencionaba que íbamos a ver como una obra de teatro, en esta historia de Esther es el rey. En la época de Esther, el rey Jerjes era uno de los hombres más poderosos de la faz de la tierra. Este rey reinó del 486 al 465 antes de Cristo sobre un imperio mundial. No olvidemos que este señor fue el esposo de Esther. Pero hay tres conceptos importantes que debemos saber de Jerjes. Primero, era iracundo, era cruel y era vengativo. Aquí nos da atisbos de que esta historia dista mucho de ser una historia de amor, un cuento de hadas, como a veces pensamos. Pero esto es algo que hablaremos luego después en esa parte. Sí, y creo que es importante mencionar en este punto a las hermanas que siguen este estudio con nosotras que es posible que tú hayas crecido, que estés casada o que trabajes con alguien como esta persona, como el rey Jerjes. Y es importante saber que en su providencia Dios a veces permite que personas impías estén al mando. Y cuando esto sucede es fácil perder la esperanza o pensar que nada nunca va a ser diferente, pero recuerda, el capítulo final aún no se ha escrito. El éxito de los impíos es efímero. Amén. Así es, Débora. Y siguiendo con eso, el orgullo del rey Jerjes no pudo convertirse en un plan de Dios para demostrar su poder y su señorío, el cual gobierna
todos los reyes y reinos de esta tierra. Puede que no estés bajo la autoridad de un rey cruel y vengativo, pero todas sabemos cómo se siente ser impactada por alguien cuyas acciones son impías e injustas, como lo que estábamos hablando que tú nos contabas. Sí, así es. Y bueno, el siguiente personaje que tenemos en la historia es la reina Vasti. Claro, en este momento vemos a Jerjes desplegar una vez más su carácter, del cual hicimos referencia anteriormente. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, después de 6 meses de mostrar y hablar con arrogancia bajo la influencia del alcohol, claro, el rey Jerjes decide mostrar la única cosa que aún no había mostrado. Increíble. A su reina. Pero Vasti se negó. No sabemos exactamente por qué Vasti se negó a venir o cómo se negó a venir. Y esto nos plantea una pregunta. Y ¿es siempre correcto desobedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Bueno, creo que para responder esa pregunta vamos a leer directamente qué dice Romanos 13 del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a la ordenada por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues para ti es un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, el versículo 5, es necesario someterse no solo para razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. La palabra de Dios es clara en que Él ha ordenado la autoridad y que debemos someternos a ella. Sin embargo, la excepción parece ser cuando esa autoridad nos anima a romper uno de los mandamientos de Dios. En este caso, Dios usó la situación de Vasti para posicionar a Esther en el palacio para un tiempo como este, la frase conocida. En la providencia de Dios, Él revocó una situación trágica para el bien de su pueblo y el cumplimiento de su plan redentor. Dios puede revocar la peor situación para tu bien y para el cumplimiento de su plan. Y yo te pregunto, Débora, ¿cómo has visto que Dios ha hecho esto en tu vida en el pasado? Bueno, la verdad es que yo puedo, relacionándolo con el testimonio que mencionábamos al principio, yo creo que en mis fuerzas se hubiera creado rencor, se hubiera creado odio, pero puedo decir que el Señor lo ha usado para bien. Y yo pienso, Débora, que los siguientes personajes me atrevería a decir que tenemos algunas personas que conocemos en nuestras vidas que pudieran entrar en la misma descripción que los del tiempo de Esther. Y estos personajes que vamos a ver son los consejeros del rey. Entonces, estos personajes, yo digo que después de este despliegue tan extremo que hizo Jerjes ante la negativa de Vasti, ya que lo dejó muy mal parado ante sus invitados, es donde él busca consejo. Pero realmente lo que vemos aquí es que Memucán dio al rey Jerjes una sabiduría terrenal, las que nos menciona el libro de Santiago, basándose en que en su perspectiva y en su propia sabiduría. Por eso es tan importante que nosotras sepamos dónde es que debemos ir en busca de un consejo sabio, sobre todo cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, porque a veces en nuestras emociones no necesariamente va a ser el mejor momento de tomar una decisión. Así es. Y es en ese momento donde debemos saber, ok, ¿a dónde yo voy a acudir? ¿Y quién va a ser esa persona que me va a dar ese consejo sabio que necesito? Así es. Creo que en este caso en particular vemos cómo el propósito de Dios se puso en marcha, incluso a través de las decisiones impías de Jerjes. Podemos confiar en que aunque Satanás busca matar y destruir,
Claro. Dice la palabra de Dios que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y el Antiguo Testamento está lleno de esto, hay historia tras historia tras historia de Satanás tratando de destruir al pueblo de Dios para que el Mesías no venga y para que el Mesías no nazca y que Dios no obtenga la victoria sobre sus engaños y mentiras. Está lleno de estas historias. Así es, y yo pienso que el libro de Esther, en el libro de Esther particularmente, el pueblo de Dios está una vez más bajo ataque. La raza judía en esta historia se enfrenta literalmente contra la exterminación. O sea, los querían borrar de la faz de la tierra. Y principalmente es a través, como tú decías, de un hombre que era poderoso. Y yo creo que para nosotras es un reto, así como lo fue en los días de Esther, vivir como hijas de Dios en un mundo que no le reconoce como rey. Entonces, al finalizar esta semana, yo te animo a que estés memorizando junto a nosotras el Salmo 121:3. Débora y yo te esperamos la próxima semana.